Hola amigos de Comunidad Shakti Yukti, qué gusto vernos aquí nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, interesante y que creo ha sido un poco mal entendido. ¿Qué es? El miedo. Muchas veces todos hemos oído como alguien dice, el miedo es malo. El miedo es uno de esos sentimientos que no debería de existir. El miedo es negativo y no es cierto. El miedo, al igual que todos nuestros sentimientos, tiene un porqué y sobre todo un para qué en nuestra vida, que el para qué es fundamental, ¿no? Bueno, el miedo nace con nosotros. ¿Por qué? Porque es importante, porque viene con esa supervivencia. Ese es el principio fundamental del miedo, mantenernos con vida. Y obviamente cuando somos pequeños tenemos que vivir en un lugar donde no conozco nada y no sé qué es lo que me va a dañar. Esa es la función principal del miedo. Es cierto que conforme vamos creciendo, los miedos van siendo infundados, aprendidos y muchas veces exagerados. Y desgraciadamente somos los padres los que le enseñamos a nuestros hijos a ser temerosos, ¿sí? Pero bueno, ese será otro tema del cual hablaremos más adelante y que tiene que ver 100% con nosotros como madres o como padres. Regresamos al fundamento del miedo. ¿Por qué el miedo es importante? Y por qué la invitación aquí es a verlo como un gran aliado que nos puede impulsar en la vida. Nosotros en Shakti Yukti estamos muy enfocadas a darles acompañamiento para el crecimiento personal. Entonces, nosotros vemos que es importante y es necesario entender que contamos con muchas herramientas nosotros mismos, ¿sí? Y el miedo es una de esas herramientas. ¿A qué voy? Me explico. Puedo tenerle miedo a una araña, por ejemplo, un miedo muy común de generalmente nosotras las mujeres. Le puedo tener miedo a una víbora, le puedo tener miedo a un perro bravo, ¿sí? Entendamos esto. Ese miedo es un miedo por supervivencia. Es un miedo que te dice, aguas, las arañas pueden ser ponzoñosas y entonces hay riesgo de muerte. Aguas, esa víbora puede morderte y puede matarte. Aguas, ese perro, ese miedo queda claro, ¿no? El miedo puede ser mi gran aliado para que yo no muera. Pero también hay otro miedo, y es ese miedo que nos han enseñado ante situaciones que generalmente no están sucediendo, ante situaciones que quién sabe si vayan a pasar. Y la realidad es que esos miedos de esas situaciones generalmente no pasan. ¿A qué voy? Me explico. Qué miedo salir a la calle porque la inseguridad está tremenda en mi ciudad. ¿Cómo vamos a usar el miedo en este momento a nuestro favor? Vamos a detenernos un momento a escuchar lo que acabamos de decir y entonces lo voy a poner en un contexto de realidad. A ver, ¿cuántas veces me han asaltado a mí? ¿Cuántas veces he estado en peligro de muerte real allá afuera, en la calle? Y nos vamos a dar cuenta que yo en lo particular, en todos estos años que llevo de mi maravillosa vida en esta hermosa Ciudad de México, he sido asaltada 3 veces. 3 veces, nada más. Entonces, si nos vamos a ver al miedo como un aliado, me estoy dando cuenta que en este momento, bajo esta premisa, el miedo no está siendo un aliado. El miedo
me está hablando de otra cosa. ¿Por qué no quiero salir? ¿A qué le tengo miedo de verdad? Yo en lo particular les puedo decir que yo tenía mucho miedo a salir a la calle. Tenía mucho miedo a ser asaltada porque a mi alrededor todo el mundo hablaba de en el micro te asaltan, en el camión te asaltan, en la calle te asaltan. Y de repente empezó a ser un miedo muy, muy mío. Pero no me habían asaltado, no me había pasado nada. Me di cuenta que yo no puedo controlar si me van a asaltar o no. Me di cuenta que yo no puedo controlar, ¿sí?, todo lo que pasa allá afuera. Pero hay cosas que sí puedo controlar. Y entonces lo que hice fue ver la magnitud de mi miedo a salir a la calle, a andar en transporte público, a andar por la calle caminando yo sola o acompañada de mis hijas. Y como me di cuenta que tengo que seguir saliendo a la calle, usando transporte público, caminando por la calle, me di cuenta que yo podía desarrollar una habilidad para sentirme empoderada y poder andar por la calle, ¿sí?, sin que este miedo infundado me paralizara. ¿Qué hice? Tomé clases de defensa personal. Tomé clases donde me enseñaron que con mis manos y con mis piernas y mis rodillas y mi codo y mi frente puedo convertirme en un arma, ¿sí? Pero lo más importante que me enseñaron en ese curso es a valorar realmente si lo que tengo de frente es un peligro o no. Y de verdad, no saben cómo me cambió la vida, ¿sí? Porque entonces ahora salgo a la calle sabiendo que hay cosas que yo no puedo controlar, pero que lo que sí puedo controlar es solamente mío. Y entonces la calle ya no es un peligro. La invitación es, cada vez que tengas, que sientas, que te digas una frase llena de miedo, detente, da un paso atrás, literal, da un paso atrás y vuelve a escuchar lo que acabas de decir y ponlo en un contexto de realidad. Si es cierto que me voy a quedar sin trabajo, si es cierto que mi marido me engaña, si es cierto que mi mujer me va a dejar, si es cierto que ya no me quiere fulano, si es cierto. Y entonces, al ponerlo en un contexto de realidad, puedes ver si estás exagerando y por qué lo estás exagerando. Y entonces es donde ahí se trabaja, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? ¿Qué puedo hacer para sentirme no temerosa, no temeroso ante esta situación? Acordémonos que todo lo que pasa en nuestra vida es un mensaje, ¿sí?, de que algo, alguna emoción, algún sentimiento, alguna situación que me trae esta emoción o sentimiento me está diciendo algo. Espero que les haya quedado claro, espero haber sido lo suficientemente clara en este tema porque es algo importante. Los miedos nos paralizan si nosotros se los permitimos, pero también el miedo puede ser un gran aliado que me está diciendo qué es lo que tengo que revisar en mi vida, en todas mis etapas, en todas mis situaciones de vida, que hay algo que no me está gustando, hay algo que me está dando un mensaje y es por medio del miedo. Hay situaciones que necesitan ser acompañadas y ahí es donde es necesaria el acompañamiento de un terapeuta, ¿sí?, como las que trabajamos y estamos aquí en Shakti Yukti para acompañarte en este proceso de crecimiento personal que debe de empezar desde el quién soy, cuáles son mis miedos y por qué me paralizan. Un beso muy grande, hasta pronto y aquí los esperamos. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, pues muy pronto les daremos muchas sorpresas. Estamos desarrollando muchos talleres para que sigan con su crecimiento personal y nos permitan acompañarlas y acompañarlos.
Fue un gusto enorme estar aquí con ustedes nuevamente y hasta la próxima.